Continuamos con nuestros paneles. Nos corresponde ahora ocuparnos del arbitraje en materia de energía. Y para ese efecto tenemos unos grandes árbitros y expertos en el tema: la doctora Adriana Espinel, el doctor José Chel Zapata, el doctor Gustavo Suárez, el doctor Juan Manuel Garrido y el doctor Samuel Charillo. Y va a actuar como moderadora la doctora Daniela Nómina. Le damos la palabra a la moderadora para que se. Doctor Juan Pablo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes, acompañándolos en la moderación de este panel de arbitraje en materia de energía. Y bueno, les cuento que hoy pues contamos con 5 panelistas de la más alta talla, como ya lo indicó el doctor Juan Pablo. Y quiero iniciar en primer lugar preguntándole al doctor José Vicente para que nos dé un poco de marco conceptual. ¿Cómo ve o cómo ha visto que ha crecido el tema del arbitraje comercial internacional? ¿Cómo se ha venido implementando en materia de energía en este tipo de controversias? ¿Y cuáles son esas dificultades que usted ha identificado si van más allá del procedimiento e incluso se han llegado a involucrar en el negocio mismo? Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar acá con todos el día de hoy. Y efectivamente, a esa pregunta y en el tiempo que me corresponde, pues hay varias cosas que decir. Arrancaría por lo que me parece de mayor relevancia en la discusión arbitral en energía hoy en día, que es el tema social y ambiental. Resulta que cada vez más estamos viendo arbitramentos comerciales y obviamente arbitramiento de inversión desde la óptica ambiental y social. Y esta realidad está muy marcada en el caso latinoamericano de manera particular. Lo que estamos evidenciando es que cada vez más estos temas sociales y ambientales inciden en los debates arbitrales y cada vez más activan ese arbitraje internacional y nacional. Y en esa realidad me parece particularmente relevante contarles un poco lo que está pasando desde el punto de vista de esa realidad. Los retos que estamos viendo en este tema actualmente se atan a los siguientes aspectos. En primer lugar, hay un tema que es tal vez lo que gravita alrededor de toda esta discusión, que tiene que ver con los contratos. Y obviamente los pactos arbitrales que se redactan bien, asumamos, se ven afectados por una realidad que son las cláusulas en lo social y ambiental y los deberes de las partes en materia social y ambiental. Y esto se ata a temas tan sencillos como permisos y autorizaciones, y van desde esos temas hasta temas de consulta previa, de socialización de proyectos, de autorizaciones de acceso al uso del suelo, etcétera, etcétera. Y en esa realidad, desde el punto de vista jurídico, pues lo que más preocupa es la seguridad jurídica y la forma en que los árbitros atienden esta realidad, atado a 2 temas complementarios. Un tema que para mí, y lo discutíamos hace breve con los colegas acá, un tema que es dificilísimo de manejar en el caso colombiano y en el caso latinoamericano también, que tiene que ver con la fuerza mayor, el caso fortuito. Y eso lo ato a un tema que en el derecho anglosajón se ha desarrollado mucho más, que es el tema que tiene que ver con la imposibilidad material del cumplimiento efectivo de los contratos. Y la discusión gravita en todo esto ambiental y social un poco alrededor de del siguiente escenario, y es: ¿cuál es el deber de diligencia y cuál es el deber de cuidado, el duty of care, que tienen las partes en un contrato? Un poquito con lo que nos pasa en materia societaria con el Sound Business Judgment Rule, desde el punto de vista de mirar cómo se puede cumplir un contrato y hasta dónde llega esa carga de las partes de cumplir esas obligaciones. Y pongamos un ejemplo de lo que está pasando. Recientemente, en un arbitraje AAA bajo ley de Texas, y cuyo todo el debate fue un caso en Colombia, pues la discusión era hasta qué punto el hecho de no poder obtener oportunamente una licencia ambiental, el hecho de no poder hacer una consulta previa oportunamente, el hecho de la oposición de las comunidades al acceso al proyecto o la actividad respectivo, eso pues obviamente generó un incumplimiento contractual, en donde una de las partes lo que está argumentando ante esta realidad socioambiental es que la carga que tiene la parte incumplida pues no la satisfizo, y desde el punto de vista jurídico debió haber hecho mucho más. Y lo que vemos en Colombia, que me parece absolutamente arbitrario y absurdo,
es que esa carga se ha vuelto ilimitada en la forma en que se describe por jueces en particular, y obviamente eso requiere que desde el punto de vista jurídico se pueda redefinir hasta dónde va esa carga, porque entonces uno diría, pues si yo voy a hacer un proyecto de obra de actividad, entiéndase un EPC, entiéndase un contrato de operación conjunta, entiéndase un contrato de la misma discusión alrededor de los contratos de explotación y producción, las concesiones en el sector eléctrico, en fin, todo lo que hacemos en todos los días, en donde redactamos una cantidad de cargas ambientales y sociales, donde asumimos que es que todo se puede hacer y que todo se hace en un plazo determinado. Resulta que esa carga pareciera ser excesiva. Entonces, ¿qué es lo que está llevando a esa conflictividad? Pues que si la carga es excesiva, pues pareciera que los contratistas, los contratantes no tienen salida contractual para debatir el tema, porque tienen el deber de haber llegado a ultranza a unas cargas sociales y ambientales que no son factibles de cumplir en ninguna parte de Latinoamérica. Entonces, esa es la realidad en la que estamos, para su pregunta, desde el punto de vista de ese avance. Y en ese contexto, creería que hay mucho que hacer y hay una oportunidad, obviamente, de mejora desde el punto de vista jurídico, particularmente lo que tiene que ver con la redacción mismos de los contratos, sin perjuicio de los cambios normativos que en esta materia deberían existir y sin perjuicio de los avances jurisprudenciales. Ejemplos también de esto, pues están todos los condicionamientos que se imponen en esos contratos. Doy el ejemplo de cualquier contrato que tiene unos condicionamientos o condiciones precedentes, como obtener una licencia ambiental, como adelantar una consulta previa, y la forma en que se puede documentar el impedimento para lograr materializar esas realidades sin necesidad de llegar al arbitramiento, o en el evento en que se llegue a ese arbitramiento, cómo los árbitros pueden entender esas cargas determinadas. Y en el caso que les mencionaba, que es un caso reciente de la AAA, que tuve la oportunidad de participar, me pareció bastante interesante que, siendo un contrato, era un farm out bajo ley de Texas, pero que siendo un contrato bajo ley extranjera, lo cierto es que los árbitros de manera muy diligente llegan a las conclusiones que creo deberíamos estar llegando más y más en Colombia y en Latinoamérica, y es que desde el punto de vista de esos deberes sociales y ambientales, pues hay un límite a partir del cual el rompimiento del contrato no debería generar una responsabilidad para quien adelantó todas las actividades necesarias para demostrar su debida diligencia, porque de lo contrario llegaríamos al absurdo de suponer, como supone además en muchos casos del Estado colombiano, que es que el hecho de simplemente invertir, firmar un contrato, impone una carga, como menciono, ilimitadamente. Eso se ata a una realidad también de estabilidad jurídica en la materialización del desarrollo sostenible como parte integral de la discusión en los litigios, porque obviamente todos hablamos de desarrollo sostenible, de ciertos principios jurídicos que ya voy a mencionar, pero desde la óptica de esa realidad es bastante más difícil de lo que típicamente encontramos. Si uno mete temas como el principio de precaución, el principio de prevención, que están siendo debatidos arbitralmente, repetidamente ahora, pues pareciera que entonces cualquier decisión que busca proteger el medio ambiente, cualquier decisión que busca proteger a la comunidad, per se es una decisión que un árbitro debería avalar a pesar del incumplimiento contractual o a pesar de las cargas contractuales que se están definiendo. Entonces, desde la óptica de esa discusión, pues parece que hay que trabajarle mucho más al tema del contrato, cómo se redacta el contrato, cómo se establecen las representaciones y garantías en los contratos, cómo se definen las obligaciones y también cómo se va a atender el tema arbitral, a nivel arbitral. En el caso que les menciono, me pareció bastante curioso, la cláusula arbitral es una cláusula de 16 páginas, ¿cierto? Es una cláusula de 16 páginas que tiene tantos mecanismos en lo social y ambiental y en todo lo demás que se tenía que cumplir, pues que también hace que esa posibilidad de definir esa problemática se vuelva aún más compleja, con la dificultad adicional de que típicamente los árbitros no tienen el expertise, la experiencia sobre estos temas sociales y ambientales, y les toca recurrir de manera directa a expertos que puedan opinar, oiga, sí se cumplió con la carga contractual, sí se cumplieron esas obligaciones y cómo. Y esto se vuelve mucho más complejo, obviamente, cuando estamos hablando de arbitraje internacional. Si uno a eso le ata una práctica que también está creciendo, en mi opinión, no positivamente, y es que cuando se redactan esos contratos desde el punto de vista de las disputas, se está asumiendo de manera directa
que el contratista particularmente es a quien se le traslada la carga de la obtención de todos los permisos, cargas de socialización. Ahora tenemos un tema que va a estar en la mesa, que ya está anunciándose, el tema de disputas, no solamente a nivel arbitral, sino a nivel judicial, que es Escazú, en la medida en que impone nuevas cargas para el desarrollo efectivo de los proyectos, de los casos que hemos visto en La Guajira en energía, los casos que hemos visto en petróleo, en minería también está pasando lo mismo. Entonces, cuando uno mira todo ese paquete, pues pareciera que los contratantes tampoco pueden simplemente imponer una carga a ultranza a los contratistas respecto de los deberes que les corresponden en materia contractual y después pretender que la ausencia de cumplimiento de esos deberes contractuales resulta en unos perjuicios, daños y perjuicios que son reclamados por las partes. Agregaría a esta realidad un tema que tiene una incidencia que a veces en el derecho colombiano me parece que pasa de alto a nivel contractual y termina también en la discusión, que es todo lo que se tiene que ver con el Material Adverse Effect o los daños materiales sustanciales en estos casos, y ahí también lo que tiene que ver con, como mencionaba antes, caso fortuito de fuerza mayor, así como los cambios en la regulación. En un país en donde la regulación sale todos los días y todos los días cambiamos la regulación, pues evidentemente se impone una carga mucho más compleja desde el punto de vista contractual. Entonces la invitación tal vez sería y la respuesta sería, sin lugar a dudas, vamos a ver en el sector energía y recursos naturales más litigio, más pleito, más complejidad en esos litigios y una carga mucho mayor para los árbitros para tratar de entender esas realidades contractuales cambiantes ante un tema que está muy atado al conocimiento científico de esos proyectos, obras y actividades. Doctor José Vicente, muchísimas gracias. Y teniendo claro ese marco conceptual, yo quisiera que el doctor Juan Manuel Garrido nos contara un poquito más sobre cuáles son ese tipo de disputas que encontramos cuando hablamos de arbitraje en materia de energía, qué es lo que conocen los tribunales arbitrales cuando les ponen de presente esas diferencias y cuál es el impacto que están teniendo esas disputas o el contenido de esas disputas con ocasión de los temas de transición energética pues, que estamos viendo hoy a nivel global, ¿no? Daniela, muchas gracias. Gracias al Comité Colombiano, a Juan Pablo Cárdenas, por la invitación a participar en el Congreso, a mis colegas de panel y a la moderadora. Yo me quiero referir para responder la pregunta de Daniela en un caso particular que es desarrollo de lo que les hablé el año pasado, que son las disputas arbitrales asociadas a la transición energética y al cambio climático. En el Congreso del Comité Colombiano de Arbitraje realizado el año anterior, yo les comenté a ustedes desde el punto de vista teórico los conflictos que se podrían presentar por la transición energética, principalmente y con énfasis en el sector de hidrocarburos. Pero para el día de hoy pretendo yo de manera muy puntual, muy concreta y por la brevedad del tiempo y un poco en desarrollo de lo que les expuse a ustedes el año pasado en este mismo congreso, que repito, en ese momento fue teórico, ya este año exponer a ustedes algunos tipos de conflictos que en realidad están sucediendo en Europa, en Estados Unidos, que se están presentando relacionados con el sector energético y derivados de la transición energética y del cambio climático. No solamente, como sucedió el año pasado, en el sector de hidrocarburos, sino el sector energético en general. Reiterando lo expuesto en varias oportunidades que ustedes me han oído, pero lo reitero hoy, en Colombia y en el mundo entero, los contratos del sector energético tienen la característica principal de ser de larguísima duración. Por ejemplo, los contratos petroleros tienen un término de duración no inferior a 26, 28, 30 años. Los contratos de suministro de energía eléctrica son de larguísimo plazo. Entonces, al ser de larga duración esos contratos, por lo general del sector energético, pues inevitablemente son objeto de cambios normativos, regulatorios, fiscales, económicos, porque llegan nuevos gobiernos y esos nuevos gobiernos producen cambios normativos, reformas tributarias, etc. Entonces, hoy en día, con la llegada de la transición energética derivada del Acuerdo de París suscrito en 2015, en donde Colombia participó, los conflictos en el sector energético se han incrementado vertiginosamente. Pues al producirse esos cambios abruptos en las políticas estatales provenientes de la transición energética, ello ha conducido a innumerables cambios
normativos, fiscales, regulatorios y económicos, los cuales conducirán inexorablemente que muchos de los contratos que se suscribieron en el sector energético se modificarán sustancialmente en los términos y condiciones inicialmente previstos o, como está sucediendo, algunos se terminen anticipadamente por cambio de las reglas de juego derivados también de la transición energética. En conclusión, respecto a esta primera parte, la transición energética está dando lugar a numerosos litigios en el mundo entero, principalmente por la vía arbitral, ya que la transición energética, como lo he reiterado, genera fricciones, genera roces, genera tensiones entre los inversionistas y los gobiernos locales e internacionales. Entonces, en este último año, y yo tomo como base el Congreso del año pasado, del Congreso para acá, nos dedicamos a través de nuestro grupo de estudio y tuvimos la oportunidad de participar en varios foros académicos en el exterior en relación con la transición energética y el cambio climático, y nos pusimos a la tarea de investigar cuáles son los temas principales que se han presentado y que se están presentando hoy en el mundo entero por la vía del arbitramiento derivados de la transición energética y del cambio climático. De manera muy general, pues los conflictos que todos conocemos son conflictos sobre aspectos regulatorios, eventos de fuerza mayor, terminación anticipada de contratos, derechos adquiridos, cambios normativos, imposición de nuevas cargas fiscales, nuevas condiciones contractuales, violación a cláusulas de estabilidad jurídica. O sea, son los conflictos normales. Pero miren ustedes que encontramos algunos conflictos de manera particular que nos llamó muchísimo la atención, y nos llamó mucho la atención la presencia de varias disputas arbitrales relacionadas con temas muy novedosos y muy complejos provenientes de la transición energética. Entonces, son muchos los ejemplos que alcanzamos a reseñar, como unos 40, 42 casos concretos y específicos en el mundo entero. Yo simplemente por la brevedad del tiempo voy a reseñar unos muy poquitos. En primer lugar, ¿qué conflictos se están presentando en el mundo entero derivados de la transición energética y que están a distintos niveles de arbitraje? Inevitablemente, en primer lugar, todas las disputas arbitrales relacionadas con la digitalización y la inteligencia artificial. Entonces, para la industria petrolera y de gas, ellas fueron las pioneras en el mundo entero en adoptar a partir de la década de los años 70 la tecnología digital, sobre todo en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, la tecnología digital para la industria petrolera y de gas han facilitado una mayor rapidez en la toma de decisiones y una mayor eficiencia operativa. Sin embargo, esa inteligencia artificial ha sido objeto de cuestionamientos, debates, conflictos y disputas tecnológicas, de índole tecnológico, que han conducido al adelantamiento de importantes tribunales de arbitramiento. Algunos ejemplos de inteligencia artificial en el sector de hidrocarburos que han ocasionado conflictos. En primer lugar, por ejemplo, en exploración y explotación de petróleo y gas, la inteligencia artificial se utiliza para analizar datos sísmicos, datos geológicos, datos geofísicos con el fin de identificar yacimientos de petróleo y gas. Sí, ha sido una herramienta muy buena, pero también ha presentado fallas. Segundo, en las labores de mantenimiento, la inteligencia artificial en petróleo y gas se utiliza para predecir fallas y necesidades de mantenimiento en equipos críticos utilizados en la producción de petróleo y gas como bombas y válvulas. En tercer lugar, en tratándose de refinerías, la inteligencia artificial en las refinerías se utiliza para optimizar la mezcla de productos, mejorar la eficiencia y reducir las emisiones. En materia de oleoductos, la inteligencia artificial puede predecir fallas en la operación de la actividad del tubo del oleoducto. En materia de energía eléctrica, de contratos de electricidad, también ha tenido presencia la inteligencia artificial y ahí hay conflictos, hay disputas. Por ejemplo, las empresas de energía utilizan la inteligencia artificial para analizar patrones de consumo históricos y datos climáticos con el fin de predecir la demanda de energía. También se utiliza para predecir el desgaste y las fallas de la infraestructura energética como plantas de generación
y equipos de transmisión. Entonces, estos ejemplos conducen a concluir que la inteligencia artificial han ocasionado la modificación o la terminación anticipada de otros contratos que ya no se requieren, que en su momento se utilizaron como contratos tecnológicos, pero con la llegada de la inteligencia artificial se modificaron o se terminaron, y eso a su vez está generando disputas arbitrales por fallas en el sistema. Nos pareció muy interesante conocer un arbitraje comercial internacional, el cual pudimos reseñar, conocer, en el cual hubo un procedimiento arbitral en materia petrolera, en donde las partes y los árbitros acordaron los principios que regirían el uso de la inteligencia artificial durante el procedimiento, con el objeto de fomentar la transparencia, de fomentar la legitimidad en el proceso, y establecieron unos límites adecuados con el fin de evitar largas y costosas discusiones procesales. El segundo aspecto, ya he hablado de la inteligencia artificial, esos conflictos en arbitramiento para petróleos y gas, puse esos ejemplos, y también en segundo lugar, ejemplos en contratos de energía eléctrica. Igualmente hemos encontrado, para sorpresa mía, entonces encontrar unas disputas arbitrales en materia de construcción y medio ambiente derivadas del desmantelamiento de instalaciones de petróleo y de gas. Porque a medida que los activos de petróleo y de gas llegan al final de su ciclo de vida y la transición continúa a buen ritmo, se está presentando una oleada de disputas arbitrales por el desmantelamiento de los activos de petróleo y de gas. Entonces, como consecuencia de la transición energética y ese deseo de dejar de lado los combustibles fósiles, como el petróleo, para pasar a fuentes de energías renovables, un gran número de pozos petroleros, plataformas, oleoductos y plantas de procesamiento de petróleo están llegando a su ciclo de vida. Por tal motivo, estamos viendo en la actualidad el desmantelamiento de un número significativo de activos de petróleo y de gas, y eso está produciendo complejos desafíos y disputas arbitrales desde el punto de vista medioambiental, jurídico, social y logístico en arbitraje internacional, específicamente en el Mar del Norte, en el Golfo del México y algunos de la cuenca del Pacífico. Y pudimos reseñar uno muy interesante en Australia. Hay un conflicto, pues los propietarios históricos de esos activos de petróleo y gas están siendo obligados a responder por el mantenimiento, por el desmantelamiento, mucho después de haber traspasado sus intereses. En cuarto lugar, ¿qué nos llamó la atención? Encontramos un caso en Eslovenia aplicable a Colombia. Nos interesaría saber qué se decidió allá, porque eso aplica a Colombia y tiene que ver con las disputas, relacionadas con la prohibición del fracking en Colombia. Entonces, ese antecedente ocurrió en Eslovenia, en donde se prohibió la realización de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos mediante la técnica del fracking. Entonces, allí una compañía británica fue autorizada en su momento por el Estado en Eslovenia para realizar actividades de fracking, y llegó un nuevo gobierno y la prohibió. Entonces, esta compañía presentó una demanda contra el Estado, pero desconocemos el resultado y nos interesa conocer el resultado porque eso va a ser un antecedente muy importante para Colombia. Pues ustedes saben, el actual gobierno del presidente Petro prohibió desarrollar actividades petroleras mediante la utilización del fracking. ¿Por qué es la importante este antecedente de Eslovenia para Colombia? Entonces, ustedes recuerdan, los que no conocen, simplemente brevemente les cuento lo siguiente. En Colombia existen algunos contratos adicionales que se suscribieron en los años 2014, 2016 y 2017 por algunas compañías inversionistas extranjeros. Suscribieron los contratos en Colombia con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para desarrollar actividades mediante la técnica del fracking. Repito, años 2014, 2016 y 2017, antes de entrar este gobierno. Y la suscripción de esos contratos por parte del Estado colombiano a través de la ANH con esas compañías estuvo precedida de visitas que en su momento el gobierno colombiano
de turno hizo en el exterior, invitando a los inversionistas a Colombia para que invirtieran en contratos petroleros, dentro de los cuales se encontraba la exploración y explotación mediante la técnica del fracking, con la garantía de que Colombia es un país que protege la inversión, que tiene claras reglas y ofrece una seguridad jurídica a los inversionistas. Entonces, claro, esas compañías atraídas por esos ofrecimientos vienen a Colombia, suscriben ese contrato y encuentran que en estos momentos hay un gobierno que prohíbe esa práctica. Incluso ustedes saben que en estos momentos en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que prohíbe el fracking. Entonces, tal como sucedió en Eslovenia, la pregunta es, ¿pueden en Colombia, pueden esos inversionistas que suscribieron esos contratos en Colombia presentar reclamos de inversión contra el Estado colombiano al no poder realizar las actividades petroleras mediante la técnica del fracking? La respuesta es sí, claro que sí. Entonces, por eso es interesante saber qué se resolvió en ese caso de Eslovenia, porque ese antecedente sirve para Colombia. Igualmente, encontramos en Europa y Estados Unidos multitud de disputas arbitrales relacionadas con el gas. Voy a ser muy breve para que me alcance el tiempo. Y básicamente esas disputas vienen por varios factores, pero principalmente por los conflictos políticos de Rusia y Ucrania, en donde pues, los precios del gas han fluctuado de manera estruendosa. Entonces, esa volatilidad del mercado energético ha conducido a un aumento inusitado de disputas arbitrales relacionadas principalmente con el precio del gas y otras disputas contractuales. Aquí simplemente quiero decirles que no puedo por tiempo reseñarles cuáles han sido algunas de ellas. Básicamente los conflictos hoy en día en Montero son revisión de precio y obligaciones de suministro de gas. Quiero entrar ahora a disputas relacionadas con el cambio climático. ¿Cuánto tiempo llevo? Quedan 5 minutos. 5 minutos. Bueno, entonces, desde el cambio climático, simplemente quiero decirles a ustedes lo siguiente. El cambio climático está generando en el mundo entero importantes y novedosas disputas que están siendo dirimidas por arbitraje. Porque resulta que los fenómenos meteorológicos tienen el potencial de retrasar o interrumpir significativamente los proyectos. Entonces, básicamente esos fenómenos del cambio climático pondrán a prueba en los arbitrajes y los están poniendo a prueba en los arbitrajes internacionales la asignación de riesgos contractuales para determinar cuál es el tema principal en cambio climático hoy en día que tienen los árbitros en cambio climático es cuáles eventos son previsibles y cuáles eventos no son previsibles. Entonces, pues eso está impactando los proyectos a nivel mundial. Conocimos dos disputas de cambio climático muy interesantes. Una primera, la construcción de una planta de energía, y otro muy parecido, la construcción de una obra civil muy importante, para la cual se planeó que la construcción de esas dos obras fueran en época de estricto verano. Y resulta que la meteorología de la región donde se estaban construyendo las plantas cambió considerablemente. Pues con el cambio climático, cuando era verano, ahora es invierno. Entonces, razón por la cual el constructor fue demandado por incumplimiento, pues no pudo concluir la obra en época de verano porque cuando era verano llovió. Entonces, ese cambio climático está generando importantes disputas y como les decía, como consecuencia de esos fenómenos, hoy en día está en boga el elemento de la teoría de la imprevisión. ¿Qué es previsible y qué no es previsible? ¿Cuánto me queda? ¿No? ¿Ya? Bueno, para terminar, 22 segundos, simplemente quería comentarles a ustedes qué esperan los inversionistas del sector energético de los centros de arbitraje. Tuvimos oportunidad de estar con importantes inversionistas en octubre. Entonces hubo una sesión en donde el inversionista dijo, ¿qué esperamos nosotros, inversionistas del sector energético, de los centros de arbitraje? De afortunadamente no tengo tiempo para eso, pero en otra oportunidad. Muchas gracias. Doctor Garrido, gracias. Claro que sí, espero que se nos dé otra oportunidad. Quiero preguntarle ahora a la doctora Adriana. El doctor Garrido hizo mucho énfasis en las decisiones y en las disputas en materia de arbitraje en el sector energético.
y quisiera que ahondáramos en eso, quisiera que nos contara un poquito cuáles son esas decisiones o cómo vemos reflejadas esas decisiones de arbitraje en el sector de energía y si en efecto nos estamos moviendo hacia unos procesos de transición energética, si estamos haciendo ese cambio hacia a las energías renovables o si en definitiva pues aún nos falta mucho camino para ver eso reflejado en las decisiones arbitrales. Muchas gracias, Daniela. Primero también agradecer al Comité Colombiano de Arbitraje, al doctor Juan Pablo Cárdenas por la amable invitación por segundo año consecutivo. Muchas gracias. A todos los panelistas aquí, a Daniela como nuestra moderadora. En primer lugar, bueno, me voy a referir a las decisiones arbitrales a nivel internacional que han impactado desde lo que yo he revisado y la forma en la que esas decisiones han impactado, pero sobre todo me quiero referir a un tema que lo ha mencionado en los inicios el doctor José Vicente y también lo ha mencionado el doctor Juan Manuel, y se refiere a los cambios regulatorios durante la ejecución de los proyectos. Esto es muy importante por lo que menciona Juan Manuel. Los contratos en el mercado de energía son contratos a largo plazo. Y esto tiene que tener un análisis de riesgo, como lo mencionaba Juan Manuel, determinado. Y eso hace que, obviamente, en el transcurso del tiempo existan diferentes cambios regulatorios que van apareciendo. Adicionalmente, porque en el sector energético tenemos dos elementos fundamentales también. El primero es el relacionado con los cambios tecnológicos. Eso hace que efectivamente sea necesario empezar a revisar paulatinamente cuáles son los cambios para la adaptación de todos estos sistemas y en segundo lugar porque se abren nuevos mercados. El caso del hidrógeno. El hidrógeno en este momento es un nuevo mercado que empieza a abrirse a nivel mundial y ese como compromiso a lo que mencionaba el doctor Juan Manuel del cambio climático. En ese sentido, por los compromisos de los países es necesario empezar a mirar esas nuevas alternativas y abrir nuevos mercados. Por lo tanto, la regulación se enfrenta a dos fenómenos importantes. El primero es la adaptabilidad y el segundo es evitar constituirse o considerarse un elemento que sea un obstáculo para el desarrollo de esos nuevos mercados y que genere finalmente lo que busca la transición energética. Entonces, dentro de los análisis de los diferentes laudos que nosotros revisamos o que yo revisé, encuentro lo siguiente. Básicamente, se refieren a arbitrajes de derecho internacional de inversión. También hay obviamente arbitrajes comerciales, pero hoy con los 15 minutos que tengo y que me lo voy a enfocar pues en asuntos regulatorios, me voy a referir a los arbitrajes de inversión. Esos arbitrajes de inversión, gran mayoría están relacionados con temas de renovables y sobre todo en temas solares, de energía solar. Y ocurre por fenómenos que no van a ser ajenos a Colombia y que también quiero referirme un poco a eso, y es a la necesidad de esos cambios a largo plazo. Recordemos que Europa inicia con la transición energética en los años 80 y a partir de ahí arranca con una estructuración de lo que son las energías renovables. Nosotros entramos tarde en el 2014 y eso hace que nosotros tengamos que aprender de lo que sucede. Los cambios, básicamente, y creo que me tengo que acelerar porque se me va a ir el tiempo, básicamente, digamos, analizando lo que los inversores lo que han manifestado o lo que han querido reclamar son violaciones al estándar del trato justo y equitativo y a la expropiación indirecta. Básicamente a eso se han referido. Y esas decisiones que yo he analizado se centran en España, Italia y la República Checa. En España, básicamente, bueno, y de las conclusiones a las que uno llega al análisis de los casos, es que las decisiones varían. Y las decisiones varían no solamente dependiendo del lugar, de la evolución de la regulación, sino adicionalmente de cada caso particular. Pero podemos llegar a unas conclusiones que considero. Y para eso, pues digamos que revisé varios casos, pero hay tres casos que voy a referirme, o dos principalmente por el tiempo. Y uno es el de Charani y el otro que es contra el Reino de España. Y el segundo es el de CEF, que es en Italia. ¿Y por qué? Porque los dos son diferentes. Entonces, en el caso de Charini, ahí vemos cómo existe realmente una regulación cambiante durante un contrato a largo plazo que inicia 25 años y se promete unos incentivos y unas subvenciones a los proyectos para la ejecución de los proyectos, de las plantas. Y con esa idea, el inversionista decide efectivamente hacer su inversión y arrancar con el proyecto.
Pasan los años y pues viene la conocida ya por todos ustedes, árbitros, transición de lo que ha sido el mercado energético en la Unión Europea. Y ha arrancado como una apertura absoluta de unos incentivos a que se genere un aumento en los renovables y posteriormente vamos despacio porque se nos fue la mano y tienen que empezar a hacer un análisis, una estructuración adecuada de lo que son, sobre todo los aspectos financieros y económicos de lo que resulta ser el mercado. Eso nos puede pasar a nosotros, es decir, eso nos está pasando también. Entonces aquí, en esos casos, se analiza, el primero, al que me refiero de Charane, el tribunal analiza qué es lo que sucede y hace un análisis primero juicioso de la regulación. Estudia la regulación y estudia los motivos por los cuales la resolución se expidió y además pues lo que hablábamos con el doctor Gustavo en relación con todo lo que tiene que ver con digamos, las acciones legales internas que las partes pueden utilizar para hacer sus reclamaciones, etcétera, y que a eso se referirá en detalle de manera importante el doctor Gustavo. Pero sobre este punto se llega a la conclusión de que definitivamente aquí hay dos cosas. La primera es que tratándose de trato justo y equitativo, es importante ver los compromisos adquiridos. Y aquí volvemos otra vez al principio del acuerdo. El principio del acuerdo ocurre tanto en lo público como entre estados, quiero decir, como en el arbitraje comercial. Los acuerdos se cumplen y por lo tanto se empieza a analizar esa regulación, si es general o si constituye un acuerdo particular que genera una obligación. Y en la medida en que genera esa obligación, en ese momento se encuentra responsabilidad. Si no genera una obligación porque se trata de una regulación general, ahí no hay ninguna obligación. Entonces hay que empezar a ver cuáles son los tratos de esos, se me fue la mano en el tiempo, de esos, perdón, de esos en ese tema. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Entonces, ahí viene otra discusión que se tiene y es, bueno, entonces la regulación se vuelve inmodificable. Estamos ante una regulación que es inmodificable, no la podemos modificar nunca y por lo tanto se acabó. No, la regulación tiene que ser responsable, la regulación se varía, la regulación se modifica, la regulación va modificándose. No es que no se pueda modificar, pero hay que ser responsable a la hora de expedir la regulación. Y la regulación debe estar motivada por aspectos de justicia, de proporcionalidad y de objetividad. Y también en relación con la inversión que se está haciendo y con las señales de política pública del país determinado. Y aquí entonces quiero poner un ejemplo para Colombia de un decreto que sale como propuesta, simplemente para hacer el análisis. Sale un decreto dándole incentivos al mercado del hidrógeno para que finalmente, digamos, los productores puedan tener la posibilidad de incurrir en el mercado. Digamos que de los temas para poder hacer crecer el mercado del hidrógeno son los costos y por lo tanto se requiere que existan incentivos y se genera una norma de proyecto que está en este momento en discusión en donde la norma dice, además de otras cosas, dice para proyectos de hidrógeno se van a exceptuar los costos de distribución y de transporte en todo lo que tiene que ver con el transporte de energía eléctrica. Con la condición, dice la norma, que no se afecte al usuario final. Entonces uno se va a la exposición de motivos y dice, ok, perfecto, ¿dónde sale la norma? Si tenemos un país en el cual nosotros tenemos que hacer o tener cuidado con todo lo que tiene que ver con la expansión del transporte de energía eléctrica, tenemos que ver de dónde salen los recursos. Entonces, ¿quién va a asumir esos valores? El sector de distribución y transporte de energía, y en cuyo caso entonces los inversionistas actuales, ¿qué va a pasar con ellos? O es el gobierno el que se va a poner la plata. Y cuando tú miras la norma no está motivada. No está motivada. Dice otras cosas en general y habrá unos estudios escondidos que no conocemos y que tienen que darse a conocer. Entonces, en ese sentido, lo que yo sí creo es que el arbitraje nos lleva a tener de alguna manera una regulación en la forma en la que se deben expedir estas normas y esa regulación expedida. Y por lo tanto, eso es un tema importante. Otro de los temas importantes y que tiene que ver con el tema de expropiación, tiene que ver ya simplemente lo que yo he visto en todos los temas, es con el tema, es básicamente con la violación contra la propiedad privada del inversor.
Y ahí sí básicamente, digamos, sí se ha repetido en muchos laudos y ya ustedes lo saben y lo han discutido muchas veces, y es en en la medida en que realmente hay una afectación de esa propiedad, una privación de la propiedad, habrá expropiación indirecta. Mientras tanto, no, y eso creo que es un tema que no que se ha discutido. El otro tema importante es el de EPS en Italia. Para hacerle contraposición al anterior, en ese caso se hace un análisis y en ese caso dentro de la regulación que es un poco parecida, digamos, en todo lo que son los cambios que aparecen incentivos, subvenciones, posteriormente aparecen limitaciones desde el punto de vista tanto de limitaciones de esas mismas incentivos que se dieron, pero además también exigencias técnicas que hacían obviamente más oneroso el tema, manteniendo de alguna manera el respeto sobre los contratos a largo plazo. Hubo una diferencia y es que en ese caso sí existió un contrato, o sea, una letra, o sea, un acuerdo de voluntades entre el gobierno italiano y el inversor en el donde efectivamente estaba establecido esta obligación y por lo tanto el tribunal dice, aquí sí hay un acuerdo y ese acuerdo sí se incumplió y entonces vuelve con la idea del respeto del acuerdo en ese sentido. En relación con tu segunda pregunta, ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos. 5 minutos. En relación con la segunda, entonces empiezan a pensar cómo resolvemos este problema o hacia dónde o cómo se ven impactadas estas decisiones hasta la transición energética. Entonces, lo primero que todo, sí es un tema de la regulación. Y en el tema de la regulación es la seriedad del regulador, la seriedad del público que está en el sector energético, que es el caso de lo que yo estoy hablando, de analizar las normas, de revisar los sustentos, y la seriedad también, digamos, de las decisiones arbitrales que al final van a servir para que efectivamente se promuevan las buenas prácticas y resulte el mercado en una efectiva transición energética, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de los tratados de inversión, porque empieza uno a ver el tema de la carta de energía y empiezan a ver todas las discusiones que ustedes pues conocen en relación con lo que es esa carta, de cuándo nació, cómo nació y la necesidad de la evolución de esa carta hacia lo que realmente hoy es la transición energética y creo que eso es una necesidad. Eso es una necesidad. Y los tratados son fundamentales porque los tratados tratándose redundantemente de arbitraje internacional son fundamentales. Por lo tanto, sí es una necesidad. Y por último, digamos, revisar, porque me queda poco tiempo, el tema de la posibilidad de incluir cláusulas en los contratos de seguridad jurídica. Y ahí pues habrá que analizar qué tipo de cláusulas, ¿cierto? Que son las que hay que revisar en el análisis de riesgo contractual. Entonces, las cláusulas, por ejemplo, de asunción de riesgos regulatorios, ¿quién la asume? ¿Cómo la asume? ¿Y cuáles serían los conflictos relacionados con ese tipo de cláusulas? Porque también puede existir, ¿no? Digamos, también temas de abuso de la posición en relación con la generación de estas cláusulas. Y también un tema de hacer inflexible el contrato al ritmo de lo que va evolucionando o debe evolucionar la regulación frente a un mercado de transición energética. Eso es lo que quería contarles el día de hoy. Muchas gracias. Doctora Adriana, muchísimas gracias. Y me gustaría pasar a la intervención del doctor Gustavo Suárez. La doctora Adriana nos ha hablado mucho de los asuntos en materia de regulación, de lo importante que resulta esto al momento de impactar en estas disputas, en estas decisiones en materia de energía. Y quisiera, ya hemos, digamos, hecho un marco conceptual muy amplio y nos hemos ido mucho a decisiones fuera de Colombia. Me gustaría preguntarle al doctor Gustavo cómo funciona esto aquí internamente, qué pasa en materia de regulación en Colombia, cómo está impactando el tema en materia de arbitraje y mal haría, por supuesto, no decirle inclusive si esto se extiende más allá y pues permea, por supuesto, a la jurisdicción ordinaria. Muchas gracias, doctora Daniela. Hago como propia las palabras de agradecimiento del doctor Espinel Adriana y quisiera iniciar mi intervención, que espero que sea más breve que los 15 minutos en este, pues, angustiado por el tiempo, diciendo que cuando el doctor Cárdenas me invitó a que hablara sobre pues, temas en materia de energía relacionados con el arbitraje, que afecten el arbitraje, pues revisé los 2 últimos años qué decisiones a nivel doméstico se hayan adoptado en tribunales de arbitraje y pues en materia de lo que yo llamo exploración y producción de hidrocarburos,
y transporte de hidrocarburos no había. Recientemente hay una de contratransporte de gas, pero no existía. A lo cual le manifesté al doctor Cárdenas que me daba mucha pena decirle pues que no tenía tema, pero que si podía tocar un aspecto que sí tiene que ver en cierta forma con el arbitraje y que es con el ejercicio, cuáles son las acciones que pueden invocar las partes en protección de sus derechos y que eso tenía que ver con el arbitraje y es un caso que en los últimos 2 años es una situación a la cual me he visto abocado como profesional y que aún hoy pues no tengo la absoluta respuesta porque todo va a orbitar alrededor de qué es un acto administrativo contractual. Y a pesar de que se ha escrito mucho, tanto en la jurisprudencia del Consejo de Estado como en la doctrina colombiana, pues debo decirles que no lo tengo claro. No lo tengo claro porque no es un concepto depurado, ni es un concepto determinado ni definido. Y eso es lo que está en mi sentir causando problemas hoy día. ¿El caso cuál es? El caso es que con la ley 2056 del 2020, las funciones de fiscalización en materia de exploración y producción de hidrocarburos pasó del Ministerio de Minas y Energía a la ANH. Y entonces, en virtud de este cambio, que no es un cambio regulatorio importante, simplemente es un cambio de quién es el competente para regular, para hacer el seguimiento y el control de los contratos de exploración-producción, todo naturalmente dentro de la órbita de lo que se llama el Sistema General de Regalías. Quedó la ANH tanto como entidad contratante como ente fiscalizador, es decir, quedó con los dos sombreros. Y Colombia ya había sufrido un poco esta situación cuando estaba Ecopetrol como administrador del recurso, al mismo tiempo como contratante, porque había una serie de competencias y potestades cuya naturaleza era muy difícil de definir. Pero con este cambio que sucedió ahí, pues la ANH ha venido ejerciendo esa potestad y esa atribución en cumplimiento de sus funciones. Es decir, lo tiene que hacer. Ahora, el punto de esto está en que al hacerlo, si eso es un acto administrativo contractual, los actos que emite la ANH en ejercicio de funciones de regulación previstas en la resolución 181495 del Ministerio de Minas y Energía de 2009, que son normas sobre control, seguimiento de las actividades de exploración, producción en general, no solo de particulares, sino en general, es decir, también son aplicables al Estado, para maximizar la recuperación de los hidrocarburos y garantizar que no haya desperdicio. Esto se aplica a todo explorador y productor, independientemente de si tiene o no tiene contrato. Entonces, la fuente de la obligación que tiene la entidad es una competencia que le atribuye las normas legales. No es un contrato, no proviene de un contrato. Entonces, la primera cuestión que le surge a uno es los conflictos que se puedan suscitar alrededor de las resoluciones administrativas de fiscalización se pueden someter o no al medio de control de controversias contractuales y son susceptibles de arbitraje. Yo no voy a entrar en este tema de si son susceptibles o no son susceptibles de arbitraje, porque sobre esto los 2 últimos meses hemos tenido varios congresos, inclusive en este congreso pues también hubo una sesión completa de caso con gente que es mucho más competente que yo, que son altos especialistas en materia de contratación administrativa. Mi conocimiento es sobre hidrocarburos, exploración y producción. Muy bien, entonces, hago mías las palabras de ellos, sobre si era competente, no era competente, puede mirar la legalidad, no puede mirar la legalidad, que es muy difícil de decidir sobre efectos económicos sin mirar la legalidad. Todo eso lo dejamos allá ya en las presentaciones y discusiones que han existido, muy prolijas, por cierto. Muy bien, entonces mi punto está en lo siguiente, sucede, ha sucedido y está sucediendo. Entonces es un problema que hay que buscarle una solución pronta. En unos contratos de exploración y producción
se produjo por la ANH una resolución de inicio de explotación de un campo en un contrato petrolero. Y hubo desacuerdos entre las partes. Se interpusieron los recursos correspondientes, se confirmaron las resoluciones y se acusaron esas resoluciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. El Consejo de Estado, mediante un auto, dijo: no, señor, no se inadmite la demanda porque esto es de un contrato, esto es un acto administrativo contractual, luego el medio de control de controversias contractuales. Contra ese auto se interpuso un recurso de reposición y revocó el Consejo de Estado diciendo: sí, evidentemente los actos de fiscalización que toma la ANH como fiscalizador de los hidrocarburos no son un acto contractual. Consecuencia, no hay que adecuar, ¿no?, el medio de control, sino que sigue la nulidad del restablecimiento del derecho. El proceso no llegó a su fin, simple y llanamente porque una conciliación. Con posterioridad, meses más tarde, también tuve la oportunidad, y tengo en este momento la oportunidad, en donde también hubo unas resoluciones de la ANH sobre fiscalización, autorización de inicio de explotación de un campo y de otro campo, o sea, dos campos con dos resoluciones diferentes confirmadas, en donde hubo desacuerdo, se interpusieron recursos, fueron confirmadas, como les dije, y entonces se iniciaron procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo Tribunal de Cundinamarca, sección primera. Las dos, mismo contrato de explotación, producción, pero dos campos distintos. La sección primera, uno de los magistrados dijo: sí, señor, se admite la demanda porque esto es un acto de fiscalización, esto no es un acto contractual, se admite la demanda. Y el otro, de la misma sección, dijo: no, 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 esto es un acto administrativo contractual, es un medio contractual. Luego, no soy competente, sección primera, váyase para la sección tercera, que es la competente para conocer de las controversias contractuales. Y al llegar allá, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ah, como esto es un contrato que se ejecuta en otra jurisdicción, yo no soy competente, mándese allá para que se decida sobre la admisión de la demanda. Bueno, pues todos sabemos que los contratos de explotación y producción se ejecutan también en la ciudad de Bogotá, entonces es un fuero concurrente, pero ese no es el punto que yo quiero destacar. Entonces se fue. Y allá, en el tribunal correspondiente, pues se decidió que era una acción contractual, claro. En Bogotá ya había dicho que era una acción contractual, entonces viene y confirma, se interponen los recursos y demás, diciendo el particular: no, esto no es un acto contractual. Y entonces Aducube tiene 10 días para adecuar. Si no, pues entonces se rechaza la demanda. Entonces, pues probablemente la demanda sea rechazada y entonces eso sí tiene apelaciones del Consejo de Estado. Entonces, ahí hay una situación. Pero lo que les quiero decir es, por un lado, sí hay acción de nulidad y restablecimiento respecto de un caso exactamente lo mismo, cambiando el nombre del campo más o menos, en donde es una acción contractual, controversias contractuales. La compañía también había iniciado, por diferencias en el cumplimiento del contrato, un arbitraje que actualmente está en curso. Y entonces en ese arbitraje hubo que hacer reforma a la demanda para evitar sorpresas que el día de mañana, entonces, con el efecto de estas cosas, que digan que no era la acción que se equivocó, de pronto le dicen: perdón, caducó la acción, ¿ya? Porque en caducidad de nulidad de restablecimiento del derecho, pues 4 meses. Entonces, para evitarse dolor de cabeza, pues tocó tomar algunas decisiones. Eso no voy a hablar de ese caso en particular, que es lo que se está diciendo, porque está en curso en este momento. Pero lo importante que yo quiero resaltar es, cuando uno revisa las normas jurídicas sobre esta materia, de cuáles son las acciones o los medios de control que se deben ejercer, pues eso lo tenemos básicamente, digámoslo así, en la 1437, CEPACA, en la ley 80, con las normas que quedaron después de la derogatoria de la ley de arbitraje, digámoslo así, y pues obviamente ley 80, CEPACA y la ley de arbitraje. La ley de arbitraje básicamente, pues la norma que no voy a dedicarle tiempo aquí al artículo primero, que tanto debate se le ha dado en los últimos 2 meses. Entonces, el punto ahí es, ¿cuál es la acción? Porque curiosamente, tanto la ANH como el particular contratista, pues han manifestado que se trata de un acto de fiscalización que no es un acto administrativo contractual.
pero así las partes lo digan, ustedes bien saben que como estamos hablando del ejercicio de la acción, esas son normas de orden público y entonces pues hay que simplemente definir qué es realmente lo que dice la ley, no es lo que digan las partes. Así están de acuerdo. El problema entonces que surge es ¿qué se debe hacer? Entonces, aquí hay un problema, como decía José Vicente, y como ratificó aquí la doctora, de incertidumbre enorme, de inseguridad jurídica, en donde tanto la ANH como entidad estatal, contratante y fiscalizadora, pues para ejercer sus derechos no tiene claridad en cuál es la acción a ejercer o el medio de control. Y en particular lo mismo. ¿Hay una vulneración del derecho fundamental del acceso a la justicia? ¿O no? ¿Cómo solucionar eso? Entonces, la solución que yo le encuentro es, en revisión de todas esas disposiciones que les decía, Ley 80, CEPACA y la misma norma de arbitraje, pues tratar de entender qué es lo que se ha dicho y cómo se ha aplicado. Y entonces hay una tesis que básicamente dice que los actos administrativos contractuales son aquellos emitidos o expedidos por la entidad contratante, no entonces dice la entidad contratante, dicen algunos con ocasión o con motivo de la ejecución y liquidación de contratos. Otros nos dicen que se han emitido durante la ejecución o el curso de la ejecución y la liquidación de los contratos. Entonces, el punto central es un acto de fiscalización cuyo origen tiene una norma legal, un contrato. ¿Es parte de ese contrato? Algunas respuestas de varias sentencias del Consejo de Estado nos han dicho básicamente, mire, esos actos administrativos contractuales son los actos que son expedidos o emitidos por la administración en ejercicio de potestades excepcionales. Artículo 14, no voy a entrar en eso, ya hubo suficiente ilustración aún más en este Congreso. Otros van más allá diciendo, pero además está la 1150. Y en la 1150 pues está todo lo relativo a las multas. Todo lo relativo a las sanciones de contrato por incumplimiento de los contratos, léase cláusulas penales, inclusive las terminaciones por nulidad. Esos que no son calificadas como potestades excepcionales, es decir, que van más allá de la igualdad sin romper la igualdad de las partes, estas sí son exorbitantes o no, no me interesa, pero han sido calificadas como actos administrativos contractuales para esto que estamos hablando. Entonces, todas esas nadie duda que van pues en ejercicio del medio de control de controversias o al arbitraje, con la discusión de la legalidad, pero eso es otro problema. Pero el punto, y si no son esos, si no están dentro de esos, ¿qué son? ¿Son actos administrativos contractuales o no? Entonces, ¿esos actos administrativos son producidos con ocasión o motivo del contrato? Con ocasión, quien habla con ocasión o motivo del contrato, en el fondo, en materia de actos administrativos, lo que está hablando es del elemento causa del acto administrativo. ¿Ya? No la motivación, sino la causa. La motivación es uno de los elementos allá también formales y debe reunir una cuestión, pero es la causa. Y no se confunda la causa con la finalidad o la teleología del acto. Eso es otra cosa también distinta. Entonces, la causa de esto es un contrato, la causa de la autorización administrativa en ejercicio de estas facultades de fiscalización. ¿Es un contrato? Para mí no. Pero también se ha dicho que puede ser acto administrativo contrario si ese acto emitido de la administración produce efectos jurídicos y económicos relacionados con un contrato o vinculados a un contrato. Pues prácticamente todas las ejercicios de potestades de fiscalización tienen que ver con un contrato. Ejemplo, los actos administrativos de liquidación de regalías, pues naturalmente que producen efectos respecto a un contrato porque es cómo se establece la liquidación de la regalía como compensación a que tiene derecho el Estado. Entonces, yo lo que quería resaltar es este problema, porque si siguen adelante las acciones puede haber una decisión en un sentido y otra decisión en otro sentido, y entonces ahí qué vamos a hacer. Y además no solo son actos administrativos de inicio de explotación de campos, sino un pozo. El pozo es exploratorio, es un pozo appraisal o de evaluación. ¿Qué es eso?
las demás, en ejercicio de las demás facultades de fiscalización. Entonces, a mí me parece que es necesario, y no solo dejárselo al Consejo de Estado, sino que es necesario que haya una aproximación, una definición legal en esta materia, que nos diga para esos efectos de una u otra acción, un poco más de precisión y claridad, cuándo cabe la una y cuándo cabe la otra. Porque pues esto va a seguir y va a aumentar, porque en mi caso, como les digo, de mi experiencia profesional, está aumentando. Cada día lo veo más y más y más. Y que no se diga que es una posición obstinada de los funcionarios públicos. No, es que no hay la claridad suficiente. Ese es el punto. Para mí eso es lo que quería compartir con ustedes. Entonces, me parece que es muy importante para el caso del arbitraje también, porque los contratos de exploración-producción tienen pacto arbitral. Que esto se defina de una vez por todas. Doctora, eso es lo que les quería comentar y compartir. Doctor Gustavo, mil gracias. Y bueno, quisiera que finalizáramos el panel del día de hoy con la intervención del doctor Samuel Chalela, que nos está acompañando virtualmente. Doctor Samuel, hablando de asuntos regulatorios y de sus implicaciones en los procedimientos, tanto en la jurisdicción ordinaria como en los procedimientos arbitrales aquí en Colombia, me gustaría preguntarle cuáles son sus apreciaciones respecto de esos vacíos o excesos regulatorios que hemos visto y que ya el doctor Gustavo nos ha puesto sobre la mesa, específicamente en asuntos de transporte de hidrocarburos. Quisiera que nos contara un poquito sobre eso y que pudiéramos cerrar un poco con conclusiones en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Daniela, y por supuesto agradecerle Doctor también. Samuel, regálenos un segundito, por favor. ¿Ya puede hablar? Por favor. No sé si me escuchan, ¿se oye bien o no? Sí, señor, perfecto. Bueno, Daniela, muchas gracias por la introducción y por la pregunta, y muchísimas gracias a Juan Pablo Cárdenas y al Comité Colombiano por permitirme integrar esta mesa en donde pues comparto con colegas y amigos muy queridos y muy respetados en el sector. Mm, la pregunta es bastante amplia, Daniela, y yo creo que para efectos de transporte hay que empezar a aterrizarla un poco. En realidad, pues toda la actividad, toda la cadena productiva de la industria del petróleo es una cadena productiva de interés público y por lo tanto regulada, pero en este aspecto de transporte, pues vale la pena hacer una anotación de contexto, y es que y esto tiene que ver con el hecho de que la regulación o la intervención del gobierno en materia de transporte, pues está desde la propia ley, que es el Código de Petróleos, de los artículos 56 y 57, vinculado al acuerdo de voluntades. Es, digamos, un caso curioso en el sentido de que generalmente las actividades reguladas, pues simplemente se declaran como tal, como reguladas, como actividades de servicios públicos, y se asigna un ente rector para que defina todos los aspectos en los que, por supuesto, también está la posibilidad de entregarle la autonomía de la voluntad, que es el caso de la libertad o la libertad regulada, ciertos aspectos de la actividad, pero en este caso, cuando el regulador o cuando el legislador se refiere a la actividad de transporte de crudo, señala claramente, invita a la voluntad, señalando que si bien el ministerio o el gobierno a través del ministerio fija la tarifa, pues lo hace con base en un acuerdo em, con los principales interesados, que son los productores, y en la medida que el tiempo ha venido cambiando desde la propia expedición del código, que ya va a tener 70 años, no tiene más de 70 años, em, pues también los comercializadores. Pero
el regulador, no solamente esta situación de traer la autonomía, la voluntad o de la libertad dispositiva al sector o a ese elemento de la cadena, pues también se refleja claramente, se irriga, más que se refleja, se irriga en el regulador, que también, por supuesto, respetando la norma, la norma que otorga sus facultades, convoca de alguna manera al pacto como fuente fundamental en el tema de precio, de tarifa de transporte. Y para esto hay que, repito, dar contexto en el sentido de que, bueno, hay unos tramos, los tramos existentes que están básicamente reglados en torno a esos acercamientos, acuerdos que se producen entre, en este caso ya los remitentes y los agentes, así ya involucra el regulador por supuesto, a los remitentes y los agentes de transporte. Y hay otros segmentos que son los segmentos nuevos y los segmentos existentes, en donde en realidad el pacto, y voy a utilizar esa palabra de una manera coloquial porque no quiero darle connotación jurídica para no entrar en ese análisis, pero el pacto pues tiene cierta prevalencia y la tiene desde un mensaje o una señal, digámoslo, teleológica de la regulación, porque se señala claramente que el pacto se permite y se tiene por prevalente en trayectos ampliados para incentivar, para garantizar las condiciones de las inversiones a realizar, para ampliar los ductos o para ampliar las capacidades de transporte. Esa señal, digamos, dada de esa manera, pues tiene un, un elemento determinante a la hora de interpretar lo que ocurre en la forma, en que se conforman esos pactos, cómo se interpretan, por supuesto, y qué alcance tienen. Pero como este tiempo es limitado y lo que se nos propone es que hablemos un poco de lo que viene ocurriendo, bueno, ocurriendo recientemente, porque en materia de transporte y del artículo 56 y 57 del Código de Petróleos, pues han pasado muchas cosas desde hace 70 años. Y por supuesto, la red de oleoductos de Colombia, pues en los últimos 40 creció muchísimo y hay muchas relaciones en las que intervienen intereses, por supuesto, o elementos, por supuesto, técnicos, de hecho, comerciales también, que determinan ese pacto o ese acuerdo. Hay un debate, que es, por un lado, voy a hablar como de dos centros de controversia que se producen o que están, uno de ellos incluso en curso, y otro que es eminentemente arbitral y de reciente fallo, que tienen que ver con la tarifa de transporte, el arbitral, como digo, recientemente fallado, y el otro, una demanda de nulidad que tendría toda una repercusión también en las disputas arbitrales posteriores, que pretende esa demanda de nulidad, que no es tan nueva, es de vieja data, digámoslo, pero lleva mucho tiempo y hasta ahora se han resuelto, hasta donde mi conocimiento llega, y no hace poco, sino hace ya un poco, algunos meses, algunos años, se resolvió una solicitud de medidas cautelares, una demanda de nulidad respecto de las normas de la regulación que pretenden establecer parámetros para la formación de ese proceso de acuerdo y que le son aplicables también, por disposición de la regulación, a los acuerdos que se celebran para los trayectos ampliados y los trayectos nuevos, que son los que llamo acuerdos prevalentes. ¿Y en qué sentido los quiero llamar acuerdos prevalentes? Los llamo acuerdos prevalentes porque la regulación es clara en señalar que cuando las partes logran un acuerdo respecto del contrato de transporte, es el acuerdo del contrato de transporte, al menos en lo que tiene que ver con la tarifa y con la vigencia de la misma, que puede ser máximo de hasta por 10 años, lo que rige la relación.
En el proceso, en el tema arbitral recientemente abordado, pues obviamente entraron en controversia aspectos directamente relacionados con lo pactado en ese contrato en particular, el de esa controversia. Esto, puesto se trataba de una tarifa de transporte para un trayecto ampliado que fue pactada entre las partes y por consiguiente no entró en juego todo el proceso previsto en la regulación, sino el pacto contractual. Pero sobre ello, pues no tendría demasiado interés que entráramos en detalle sobre lo que tiene que ver la controversia con esos aspectos puntuales del acuerdo particular, porque por supuesto la libertad de estipulación, la libertad dispositiva implica que hubieran podido pactar muchas cosas en un universo que tiene muchas posibilidades. Este es un contrato que obviamente adopta la forma de chip or pay, es una manera también de llamar para este caso de los ductos de crudo, los contratos de take or pay que conocemos en otros sectores. Pero en ese entorno sale a flote una cuestión respecto a la obligatoriedad de la revisión de la tarifa al producirse desfases entre lo previsto y la realidad. Es decir, se confronta el hecho de que la revisión periódica, que es de cada 4 años en el caso de las tarifas fijadas, que son todas las tarifas termina fijándolas el ministerio, aún las que pactan las partes de común acuerdo. Las establecen las partes de común acuerdo, pero el ministerio tiene la competencia para fijar ese pacto y convertirlo en una tarifa. Todas las tarifas y la tarifa de los trayectos existentes, que es la que termina estableciendo y fijando el ministerio a partir de las discusiones previas, pero que terminan siendo producto de unas fórmulas. Se confronta el hecho, repito, de que esas tarifas son revisadas cada 4 años, con el hecho de que el pacto libre puede darse por un periodo de hasta 10 años por una sola vez. Entonces la pregunta es, si pudiésemos pactar libremente la tarifa, si pudiendo pactar libremente la tarifa por un periodo de 10 años, ¿la revisión durante las vigencias del periodo son aplicables o no? Del periodo regulatorio de tarifario. Hay dos tipos de revisiones, ¿no? Las periódicos de 4 años y las extemporáneas. La periódica de los 4 años, pues promueve, de acuerdo con la regulación, el sometimiento de la tarifa a la estructura tarifaria regulatoria que tiene elementos de reconocimiento de las inversiones, los gastos de operación y mantenimiento. Mientras que la extemporánea, pues busca es reflejar o tomar en consideración una revisión cuando sobrevienen hechos imprevisibles, dice la regulación, que afecten gravemente la normalidad económica y que tengan impacto en el transportador, en los remitentes. El pacto tiene prevalencia, así lo consideré desde el comienzo de esta intervención, y lo digo porque al entrar claramente en el pacto, la regulación dice, oiga, cuando la tarifa es la pactada, todo esto no aplica. Es decir, toda esta forma de conformación de la tarifa, eso sí, la libertad de pacto está parametrizada. Y está parametrizada básicamente con, me gusta el vocablo, reconocimiento de las inversiones y reconocimiento de los costos de operación y mantenimiento. Y por supuesto dice que esas discusiones que se deben dar para el acuerdo respecto de esa tarifa, pues deben darse en el marco de unos principios generales de libre, de transparencia, de apertura y de tratamiento más o menos igualitario, de tratamiento equivalente, menciona la regulación. Si ese pacto tiene esa prevalencia, es decir, de algún modo sustrae la relación contractual de esos elementos de la regulación, la vigencia y el monto de la tarifa, pues ¿cómo podría ser a la vez que se tenga que revisar al cabo de un periodo inferior al plazo pactado para su vigencia? No habría
una forma de hacer compatible esas dos circunstancias. La única respuesta que parece de perogrullo es, pudiera poderse revisar durante la vigencia si y solo si así se pacta en el propio pacto, en el propio acuerdo. Es decir, si el acuerdo se lleva a cabo para establecer una tarifa por un periodo de 10 años, pero a la vez en el mismo convenio se establece que esta se revise en determinadas circunstancias y se pactan las condiciones de esa revisión, o incluso se referencia a que se revise con las mismas características de revisión que trae la regulación, pues eso permitiría que esa revisión fuera viable, la periódica, la cuatrianual o incluso bianual o anual, como se quiera pactar, porque eso es la libertad de estipulación, que se permitan a los inversionistas tener mm, la posibilidad de hacer viables sus inversiones a partir de las revisiones o de las cuantificaciones que consideren necesario. Pero no podemos olvidar que ese acuerdo se da en el marco de un contrato y que un contrato es, sí, un catálogo de derechos y obligaciones, pero en el marco de una distribución de riesgos. Y desde luego en un contrato de chip or pay, el riesgo constructivo y el riesgo de operación generalmente pues está en cabeza del transportador. Mientras que el riesgo comercial lo toma el remitente, porque en la modalidad Chip or Pay paga sin tener en cuenta las oscilaciones del mercado, si el crudo está, si el pozo está a todo vapor, digamos, porque los precios estén en ese momento en un buen nivel, o si la producción está bajando un poco, no importa. La tarifa de transporte se paga por la capacidad contratada. Entonces, el riesgo comercial, en principio, está en cabeza de los remitentes y el riesgo de operación y mantenimiento, en principio, y de inversiones, en principio, está en cabeza del transportador. Digo en principio porque, repito, esas cosas se pueden cambiar, esas cosas podrían morigerarse. En algunos contratos incluso pues se dice, no, el riesgo de inversiones es del transportador, pero diga, si me sale 2 veces más caro hacer esto, pues usted me lo tiene que reconocer porque así la ley lo prevé y lo pacta el contrato. Entonces, la revisión ordinaria, habitual de 4 años, pues en principio, si el contrato está sustrayendo de la revisión de la regulación esa materia del contrato, pues no aplica, salvo que se pacte en contrario y se diga, no, sí, sí aplica, o aplica de otra manera, o hay otras revisiones. Si no, no aplica. Y aplicaría lo que la misma regulación dice. Una vez terminada la vigencia del contrato, el trayecto ampliado va a integrarse a la infraestructura existente. ¿Estoy pasándome de tiempo, Daniela? ¿Cómo estamos? No, no oigo a Daniela. ¿Listo? Perfecto. Bueno. ¿Cómo? No he terminado. Estoy todavía en el tiempo, ¿no? Y no nos escucha. Y ahora sí. Ya nos escucha. Sí, doctor, ya deberíamos ir cerrando. Bueno, entonces voy a cerrar señalando que, por otro lado, la demanda tiene unos temas bastante. La demanda, limitémoslo a las medidas cautelares. Las medidas cautelares se solicitaron diciendo que las normas del Código de Petróleo son violadas al establecer la regulación, porque en la regulación, por ejemplo, se pretende que el acuerdo, que se llegue a un acuerdo y que el acuerdo puede ser individual. Y el demandante consideró que eso era una violación flagrante a las normas del Código de Petróleos porque el acuerdo debe ser completo según su interpretación. Que además que la instancia de que el ministerio pueda definir la tarifa viola la regulación, perdón, las normas legales porque el Código de Petróleos remite en su al artículo 11, que es al dictamen de peritos. Me voy a referir solamente a ese punto y cierro, Daniela, diciendo que Claro ha que sí. sido pacífico durante muchos años y lo fue, que la interpretación de que los peritos son peritos para
aspectos técnicos y de hecho. Y por eso me hacía énfasis en que hay aspectos comerciales. Y en ese tipo de contratos en donde lo que se pretende es proteger la inversión y reconocer las inversiones, que es la finalidad fundamental, no se puede pretender que la norma regulatoria sea ilegal porque no se va a peritos aspectos que no tienen que ver básicamente con hechos concretos técnicos, sino con la remuneración de las inversiones. Creo que las medidas cautelares fueron negadas y creo que eso da una visión de hacia dónde va el asunto. Definitivamente la competencia del tribunal del ministerio está claramente señalada en las normas del artículo 56 y 57. Puede ser que lo que haya que cambiar es el Código de Petróleos para efectos de modernizarlo. Yo creo que no, pero sin embargo, pues no estamos en ese escenario, las decisiones que se adoptaron no tienen que ver con ese escenario y lo que queda pendiente es saber qué dice el Consejo de Estado al final sobre esta demanda que sigue en trámite y solamente hay fallo de medidas cautelares. Fue muy corto el tiempo, lo lamento mucho y creo que me extendí, discúlpenme, pero repito, ha sido un placer y ha sido un gusto estar integrando esta mesa con tan distinguidos colegas. Doctor Samuel, muchísimas gracias. Clarísimo todo. Y bueno, solo me queda entonces por agradecerles a estos excelentes panelistas, al comité, al doctor Juan Pablo, y esperamos que se repitan mucho estos encuentros. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos. Muchas gracias. A este panel.